Relatos y misterios. Mi nombre es Fernando y trabajo como representante comercial en una industria. Esta labor me lleva a viajar en automóvil con frecuencia, no solo dentro de mi estado, sino también a otros estados de mi país. Esto significa que gran parte de mis días, semanas y meses del año los paso conduciendo por carreteras y autopistas. Los hechos que relato ocurrieron en el año 2018, cuando regresaba de uno de esos viajes para atender a un cliente en otro estado. Omitiré el nombre de la ciudad donde vivo, el destino del viaje y los productos que represento, ya que son tan específicos que podría ser identificado por alguien que conozco si los menciono aquí. En ese día, tomé una carretera que conecta mi estado con mi destino. El viaje duraría aproximadamente 10 horas de conducción, así que planifiqué hacer una parada en la ida y otra en la vuelta, en algún hotel en el borde de la carretera para descansar y renovar energías. Mi viaje de ida fue tranquilo. Ya estaba acostumbrado a conducir largas distancias y de hecho disfrutaba de la oportunidad de conocer nuevos lugares y disfrutar de hermosos paisajes en algunos tramos de las carreteras. Llegué a mi destino, donde logré cerrar un buen trato con el cliente que fui a visitar. Este cliente ya había recomendado nuestros productos a alguien conocido, transmitiendo excelentes referencias sobre nosotros, ya que quedó muy satisfecho con la forma organizada y cortés en que nuestra empresa trata a sus clientes. Esto requirió que pasara un día más en la ciudad, ya que el nuevo cliente solo podía recibirme al día siguiente, por la mañana, después de un primer contacto telefónico. Al día siguiente, se realizó la visita y se cerró otro trato. Estaba eufórico porque ese viaje me había dado buenos contratos, que al final del mes también se traducirían en una buena comisión. Regresé al hotel, almorcé, descansé, y al final de la tarde, volví a tomar la carretera para regresar a casa. Mi itinerario de regreso implicaba conducir al menos 4 horas, hacer una parada para dormir y reanudar el viaje al día siguiente temprano por la mañana. Había planeado mi parada para alrededor de las 10 de la noche en el mismo hotel donde había dormido en el viaje de ida, ya que estaba en una pequeña ciudad más o menos a mitad del recorrido y cruzada por la carretera. Sin embargo, no sabía que mi itinerario no se cumpliría esa noche por razones totalmente ajenas a mi voluntad. Nunca imaginé que experimentaría algo tan fuera de mis patrones de realidad, algo que hasta el día de hoy, aproximadamente 5 años después, aún no puedo comprender. Estaba muy contento por los negocios que había cerrado, conduciendo mientras pedía a Dios que bendijera mi regreso para llegar a casa sano y salvo. Ya era de noche, y después de 4 horas de conducción, comencé a prestar más atención, ya que la ciudad de mi parada estaba a unos 30 minutos de distancia. El tiempo pasaba, recorrí algunos kilómetros y no llegaba a la ciudad. Pensé que podría haber calculado mal el tiempo de viaje, pero aún creía que vería las luces de la ciudad en algún momento. Finalmente, vi a lo lejos las luces de lo que parecía ser un pequeño pueblo, aparentemente ubicado a lo largo de la carretera.
Mientras conducía, las luces del pueblo se acercaban hasta que las luces de mi automóvil iluminaron un letrero de señalización común que indicaba que más adelante pasaría por encima de un puente sobre un río, cuyo nombre no recuerdo, justo antes de llegar al pueblo. Fue al pasar por ese puente que la luminosidad del entorno cambió, literalmente de noche a día. Conducía alrededor de las 10 de la noche, pero al pasar por ese puente, el entorno a mi alrededor estaba totalmente iluminado por la luz del sol. Era como si hubiera cruzado algún tipo de portal invisible que me llevó a otro lugar donde aún era de día. Comencé a observar todo a mi alrededor con ojos sensibles por el cambio brusco de luminosidad. Continué por el camino hasta llegar al pueblo, que para mi asombro parecía más una de esas pequeñas ciudades abandonadas que veo en las películas de terror. El ambiente era tan gris como el cielo nublado. Las casas estaban viejas y en ruinas, y la carretera misma, que siempre estuvo en excelente estado, ahora estaba completamente diferente. Era como si esa fuera una carretera que había sido desactivada durante muchos años. Su asfalto estaba lleno de grietas y baches, con maleza creciendo en su interior. Todo parecía irreal, tanto que mi primer pensamiento fue que había sufrido algún accidente y había muerto, y que ese lugar era a donde íbamos después de morir. Continué conduciendo por esa carretera desierta, completamente impresionado por todo lo que veía. Hasta ese momento no había visto a nadie, así que pensé que el lugar estaba realmente abandonado. Para mi sorpresa, más adelante en el camino, vi a un anciano en el porche de una de esas casas en ruinas, aparentemente sentado en una mecedora. Decidí detener mi auto frente a su casa y le pregunté verbalmente cómo llegar a la carretera federal, ya que estaba completamente perdido. En ese momento el anciano, con barba larga, ropa sucia y gastada, y un rostro extremadamente arrugado por la edad, se levantó de su silla y con tono brusco y enojado me respondió: «No deberías estar aquí, este no es tu lugar. Vete de aquí, vete». Su comportamiento me asustó. No podía entender por qué me trataba con tanta brusquedad. Así que le respondí: «Señor, no sé cómo llegué aquí, ni siquiera quería estar aquí. Solo necesito saber cómo llegar a la carretera federal para poder irme». El anciano, aún más brusco, me dijo: «Todo esto es culpa de ustedes. No quiero que vuelvan, no quiero verlos aquí. Sigue adelante y sal ya, sal». Mientras el hombre expresaba su descontento con tanta rabia, que incluso babeaba en su ropa, noté que ese hombre, con los dientes completamente podridos, también tenía los ojos completamente negros, como aquellos que tatúan los ojos para que queden totalmente oscuros. Decidí seguir las indicaciones del hombre y continué avanzando, pasando por todo ese lugar que parecía olvidado por Dios y que había sufrido mucho con el paso del tiempo. Además de ese hombre, no vi a nadie más en ese lugar. Seguí adelante por esa carretera abandonada, hasta que vi más adelante lo que parecía ser una continuación de la carretera, donde el asfalto parecía ser más nuevo y conservado. Decidí seguir por ese camino. Al llegar al tramo de asfalto que había visto, sentí como si hubiera cruzado nuevamente un portal, ya que, como por arte de magia, había vuelto a la carretera de la misma manera que la dejé, donde aún era de noche. Seguí conduciendo rápido, con la intención de alejarme lo más rápido posible de allí.
Unos kilómetros más adelante, encontré una estación de servicio con una parada de camiones. Paré y le dije al empleado el nombre de la pequeña ciudad donde planeaba dormir, preguntándole si estaba muy lejos en caso de que continuara por la carretera. El empleado me miró con expresión de asombro y me dijo que esa ciudad ya estaba a muchos kilómetros atrás y que seguramente había pasado por ella en mi recorrido. También me dijo que esa estación de servicio ya estaba en un municipio que pertenecía al estado donde yo vivía. Por la información que me dio el empleado, me di cuenta de que ya estaba a menos de 2 horas de la ciudad en la que vivía, lo cual no era posible, ya que había recorrido menos de la mitad del trayecto cuando tuve esa experiencia inexplicable en ese espeluznante pueblo. Fue en ese momento que recordé verificar la hora, y eran exactamente las 4:23 de la madrugada. En ese momento, me di cuenta de que casi habían pasado 4 horas sin que me diera cuenta. También estaba en un tramo de la carretera mucho más adelante de donde debería estar. Completamente confundido, volví a conducir sin hacer paradas hasta llegar a casa. Hoy, después de más de 5 años de lo sucedido, aún no puedo comprender lo que me pasó esa noche. Busqué respuestas durante un tiempo, tratando de encontrar una explicación racional para todo eso, pero al final fui vencido por el cansancio. La teoría más plausible que encontré, y que podría explicar de la mejor manera lo sucedido, es que en mi camino esa noche, en la misma carretera, había algún tipo de portal o frontera entre nuestro mundo y algún otro mundo o dimensión. De alguna manera inexplicable, logré cruzar ese lugar extraño entrando y saliendo de él. Me despido diciendo que aún permanecen en mi mente los recuerdos de ese lugar, así como las preguntas para las cuales no tengo respuestas. Después de todo, ¿qué lugar era ese? ¿Quién era ese hombre de ojos negros? ¿Por qué se mostró tan molesto con mi presencia? Si alguien tiene respuestas, estaré inmensamente agradecido de leerlas en los comentarios, pero creo que muy probablemente moriré un día sin saber con certeza de qué se trató esa experiencia. Muchas gracias.